Bueno, ventilación mecánica en embarazadas. Las causas de ingreso en general de las embarazadas a la terapia y que muchas veces requieren ventilación mecánica es por causas de hemorragia, trastornos hipertensivos como preeclampsia y eclampsia, insuficiencia respiratoria y sepsis. Con respecto, vamos a hablar un poco primero de la fisiología normal del embarazo para poder entender después cómo ventilar a la paciente. Tenemos que saber que hay cambios hemodinámicos que están relacionados al aumento del gasto cardíaco. Cuando la paciente se encuentra en decúbito supino, el útero, que está agrandado, comprime a la vena cava inferior, con lo cual disminuye su retorno venoso. Después del parto, la precarga y el gasto cardíaco se incrementan aún más, porque la sangre materna ya no se desvía hacia la placenta y el flujo de la vena cava inferior retorna a la normalidad. Y con respecto a la presión osmótica coloidal, disminuye durante el embarazo. Y ante la preeclampsia grave o enfermedad cardíaca, aumenta el riesgo de edema pulmonar. En cuanto al sistema respiratorio, durante el primer trimestre, ¿sí? Debido a los cambios hormonales, ¿sí? de estrógeno y progesterona, con respecto, por ejemplo, a la vía aérea, hay cambios en el edema de mucosa, se produce edema de mucosa, hiperemia, fragilidad y congestión capilar. Después lo que tenemos que tener en cuenta es que el diafragma, ¿sí? Va a estar ascendido, ¿sí? Se desplaza en dirección cefálica y va a reducir lo que es todo lo que es el volumen residual, el volumen de reserva respiratoria y obviamente la capacidad residual funcional. Pero esto va a estar compensado en parte porque el ángulo cifoideo aumenta su ángulo, ¿sí? A 103 grados y produce un ensanchamiento de la capacidad de la pared torácica, con lo cual la capacidad pulmonar total no se va a ver comprometida, pero sí los volúmenes residual y volumen de reserva expiratoria. Va a haber un aumento de la ventilación mecánica, ¿sí? Debido a que aumenta la sensibilidad a la CO2, ¿sí? En el centro respiratorio. Esto también se debe a los cambios hormonales. Y va a haber, cuando la paciente cuando a la paciente se la somete a una intubación traqueal, produce una rápida desaturación durante el procedimiento. A nivel gastrointestinal, lo que aumenta el riesgo de aspiración pulmonar debido a que hay una disminución del tono del esfínter esofágico inferior, enlentecimiento del vaciado gástrico y aumento de la presión intraabdominal. A nivel hematológico, cursan con una anemia relativa, leucocitos, los leucocitos están aumentados, ¿sí? Muchas veces se confunde con un proceso infeccioso y hay un estado de hipercoagulabilidad que lleva a aumentos de riesgos de producir trombosis venosa profunda o embolia pulmonar. Acá es un cuadrito que resume las causas obstétricas y no obstétricas de insuficiencia respiratoria, ¿sí? La paciente, por ejemplo, puede tener edema de pulmón de origen obstétrico por la preeclampsia, por edema pulmonar inducido por tocolíticos o miocardiopatías periparto. Y como no obstétrica, el edema de pulmón puede estar relacionado a una cardiopatía crónica, ¿sí? También la paciente puede cursar con neumonía, dificultad respiratoria debido a sepsis, que puede ser por ejemplo una infección urinaria, que es muy común, o pancreatitis, y a veces reagudizaciones de las enfermedades de base, como por ejemplo el asma, fibrosis quística. Bueno, estos son algunos de los ejemplos y están todos descritos. Cuando la paciente se la ventila, el objetivo de la presión arterial de dióxido de carbono debería ser el límite inferior de los valores considerados normales para que el feto no esté expuesto a acidosis por hipercamia. Con lo cual no se recomienda el uso de una estrategia ventilatoria con hipercamia permisiva.
Y por el otro lado, la alcalosis respiratoria puede ser perjudicial y está asociada a una disminución en el flujo de sangre deuterino. Entonces se recomienda presiones arteriales de dióxido de carbono aproximadamente entre 37 y 42 milímetros de mercurio y un pH mayor a 7,30. Con respecto al volumen tidal, es de entre 6 y 8 mililitros kilo del peso predicho. Las frecuencias respiratorias se deben manejar para una CO2 de entre 37 y 42 mililitros de mercurio, un pH mayor a 7,30. La PIB debe ajustarse al menor valor posible para mejorar la oxigenación y la distensibilidad del sistema respiratorio. Y la fracción inspirada de oxígeno siempre seteada para una saturación de 95% o una presión arterial de 70 mililitros de mercurio. Bien, esto es las dos clases que les debía, así que bueno, si tienen dudas, lo vemos en el hospital.